Bueno, pues empezamos a grabar. Teníamos por ahí un ejercicio muy divertido. ¿Le entendisteis ayer? Sí, y este aquí, el del francotirador. Por aquí lo tenemos. Vamos a poner ejercicio del francotirador. Venga, te dice: un francotirador dispara un rifle a 400 metros por segundo desde una altura de 12 metros formando un ángulo de 0 grados con la horizontal. Y os hice un dibujito. Y te pregunta que dónde cae y cuál es la altura máxima, ¿vale? Venga, vamos allá, vamos a hacerlo. Tenemos por aquí, vamos a intentar pintarlo bien. Venga tú. Entonces, voy a poner el eje X en el suelo y la Y me da la altura, ¿vale? Voy a suponer que este coleguita está disparando desde una altura inicial de 12 metros, ¿sí? Este señor dispara en recto, una velocidad inicial de 500 metros segundo. Esta velocidad inicial, si la descomponemos en el eje X y el eje Y, ¿cómo se queda? Esos 500 metros, ¿cómo se distribuyen entre el eje X y el eje de las Y's? Son 400, perdón. Gracias. Esos 400 metros segundo, si tiro en horizontal, ¿vale? Significa que los 400 metros segundo son solo componente horizontal. La componente vertical será 0, ¿verdad? Ese 400 va a ser la V0X y la velocidad inicial en el eje de las Y va a ser 0. ¿Vale o no vale? ¿Sí? ¿Me estáis siguiendo? Vale, entonces ahora que ya tengo la velocidad inicial en cada uno de los ejes, tengo que pensar que el movimiento del eje de las X y el movimiento del eje de las Y son perfectamente independientes entre sí. Que de hecho uno es a velocidad constante y el otro es con aceleración constante. En el eje de las X tengo un MRU, un movimiento con velocidad constante, en el que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, ¿vale? En este caso, la posición inicial, la X, el valor inicial de posición es 0, porque esto empieza en X igual a 0, más la velocidad inicial en el eje de las X es 400 por el tiempo, ¿sí? Eso es lo que pasa en el eje de las X. ¿Y qué es lo que ocurre en el eje de las Y? Pues en el eje de las Y lo que tengo es un movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado. Los movimientos rectilíneos y uniformemente acelerados tienen estas dos ecuaciones de movimiento. Una me habla de las posiciones en función del tiempo y la otra me habla de las aceleraciones en función del tiempo, o sea, de las velocidades en función del tiempo. En este caso en concreto tengo que saber, ¿vale? Para conocer perfectamente un movimiento tengo que saber desde dónde empieza, a qué velocidad empieza y cuánto vale la aceleración. ¿Tengo esos datos? Sí, sí los tengo. La altura inicial, aquí la tienes, son 12 metros, ¿vale? Así que la altura inicial son 12 metros. La velocidad inicial en el eje de las Y te están diciendo, efectivamente, muy bien, Aitana, te están diciendo que el tipo dispara en horizontal. Si el tipo dispara en horizontal, toda la velocidad es horizontal, ¿vale? Así que esa velocidad inicial en el eje de las Y es 0 metros segundo y la aceleración es g, la de la gravedad, menos 10 metros segundo al cuadrado. Conocido esto, pues sé todas las ecuaciones de movimiento. 12 menos 5 al cuadrado y la velocidad es 0 más la aceleración menos 10 por el tiempo. ¿Vale o no vale? Así, las ecuaciones de movimiento. ¿Qué es una ecuación de movimiento? Una ecuación que describe el movimiento. ¿Vale? Ya tengo todo lo que necesito para contestar a cualquier pregunta que me hagan al respecto de este movimiento. Las ecuaciones de movimiento son
x igual a 400t, ¿vale? Esto va para el eje de las x. Evidentemente la velocidad en el eje de las x es constante e igual a 400 metros por segundo. La posición en y, las alturas vienen dadas por esta ecuación, 12 menos 5t cuadrado, y la velocidad en el eje de las y es menos 10t. A partir de aquí, ¿qué puedo calcular? Pues te cogen y te dicen, ¿dónde cae? Para contestar a la pregunta de ¿dónde cae? ¿Qué significa, qué condición tengo que poner para saber que cae? La primera pregunta es ¿dónde cae? ¿Qué significa caer? Caer es tocar el suelo, ¿no? Tocar el suelo es que la altura es 0. Esa es la condición que tienes que imponer, ¿vale? Entonces, 0, esto evidentemente es una condición en la y, así que estamos atacando a esta ecuación de aquí, ¿vale? Yo impongo que la altura sea 0. 0 igual a 12 menos 5t cuadrado. Así que 5t cuadrado es 12. Así que t cuadrado es 12 entre 5, que es 2,4. Si t cuadrado es 2,4, el tiempo que tarda en caer es la raíz cuadrada de 2,4. Y eso debería ser 1,55 segundos. O así. ¿Sí? Aproximadamente 1,55 segundos, ¿vale? Sí, algo así. Entonces, este es el tiempo que tarda en caer, pero no te están preguntando cuánto tiempo tarda en caer, te están preguntando dónde cae. ¿Dónde cae? Donde diga la x. ¿Vale? Es 400 por el tiempo. Esta es la ecuación de movimiento que me describe la x, la distancia al pie del edificio desde el que está disparando. Si yo calculo la x en t igual a 1,55 segundos, que es el instante en el que la bala toca el suelo, ¿qué estoy calculando? La distancia al pie del edificio en el momento en el que la bala toca el suelo, es decir, dónde cae. ¿Vale o no vale? Sí, no. Así que 400 por 1,55... 606 metros. No, 602. Qué torpe soy, ¿no? 602 metros. ¿Parece razonable? Pues sí, se está moviendo. Es una bala que se mueve muy rápido, ¿vale? Tarda 1,5 segundos en caer, pero cada segundo recorre 400 metros. En 1,5 segundos son 600, ¿vale? Pregunta... Esa es la pregunta A, ¿dónde cae? Pregunta B. ¿Cuál es la altura máxima? ¿Cuál es la condición que tenemos que imponer? ¿Cuál es la condición de altura máxima? Correctísimo, Itana. ¿Por qué? En el punto más alto el objeto se para. El objeto se para en el sentido de que se para en el eje vertical, ¿vale? Te pregunto, ¿la velocidad a la que va la bala en ese instante es 0? ¿Pondrías la cabeza? Te doy 1.000.000 de euros si pones la cabeza. ¿Pondrías la cabeza? No, Aitana, que te queremos mucho. Por Dios, te necesitamos viva. ¿Vale? La bala... ¿A qué velocidad cruzaría tu cabeza si pusieras la cabeza en el punto más alto? A 400 metros por segundo. La velocidad en el eje de las X es constante, ¿vale? La velocidad en el eje de las Y sería 0, ¿vale? No estaría ni subiendo ni bajando, estaría en ese momento en el que va por arriba, ¿vale? Pero la velocidad en el eje de las X serían 400 metros por segundo porque es constante, ¿vale? Vale, pues condición de altura máxima, la velocidad v sub i ha de ser 0 metros segundo. Como la vi es la v0i, que era 0. Espera. Wow, este iba... A ver, este no os lo voy a preguntar en el examen, ¿vale? Bueno, sí. 0 menos 10t
igual a 0. Entonces, ¿cuánto te sale? Es un poco tontorrón, pero es t igual a 0 segundos. ¿A qué altura está cuando la t es 0? A 12 metros. Claro, porque tú disparas, estás disparando en horizontal y evidentemente la bala lo único que hace en el eje vertical es caer. ¿Vale o no vale? No estás disparando con un cierto ángulo, ¿vale? Por lo tanto, la altura en t igual a 0 son esos 12 metros. Evidentemente, la bala parte de su máxima altura. ¿Sí? ¿Lo entendéis? O sea, si esto tuviera... O sea, si tuvieras una bala como esta, ¿vale? Pues si ahora mismo yo cogiera esto, lanzas así y lanzase perfectamente horizontal por la ventana, el tiempo que tardaría en caer esto al suelo sería exactamente lo mismo que si la dejo caer. ¿Vale? Lo que pasa es que si lanzo, pues cae más lejos. ¿Vale? Pero el tiempo que tarda en caer es el mismo. ¿Sí? ¿Pillado o no pillado? Vale. Venga, pues ahora os voy a hacer sufrir. ¡Oh! ¡Qué tío más malo! Tengo cortes ahí de lo malo que soy. Esto es de pegarme con gatos en arañas. Bueno, en realidad no, es que me he cortado afeitando. Ahí lo tienes, ¿vale? Vamos. Os mando, os pido, os ruego que contestéis a lo siguiente. Repetir el ejercicio. Si el francotirador dispara formando un ángulo de 60 grados, ¿vale? Es decir, ahora quiero que contestéis exactamente las mismas preguntas, ¿vale? Pero el francotirador, la siguiente bala, en vez de disparar así en horizontal, coge, apunta para arriba, 60 grados y ¡pam!, dispara. A ver cuál es la altura máxima y a ver dónde cae. ¿Vale? Os dejo sufrir. Son las 10:31 hasta las 10:39 con 40 segundos, aproximadamente. ¿Vale? Tenéis los mismos datos, ¿vale? El francotirador no se ha movido de su posición y no ha cambiado de rifle. El rifle continúa disparando a 400 metros por segundo. La altura desde la que dispara el francotirador es 12 metros, ¿vale? Venga, intentadlo. A ver si tenemos clientes. Sí tenemos clientes. Muy bien. Solamente uno. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Y luego tenemos que hablar de algo truculento, ¿vale? ¿De qué os puede dar un profesor que sea truculento? Nos va a poner el examen. Correcto. Lo dijiste el otro día. Lo que pasa es que no... ¿Necesitas un libro, por favor? Sí, luego. Sí, pues estamos aquí. Tengo cuánto puede haber bastante cosas. Para la semana que viene quiero yo. También dijiste que lo vas a ganar. Bueno, es que lo estaba mirando. Y... A ver, lo voy a hacer presencial. Voy a hacerlo. Le voy a preguntar más o menos. Aquí os voy a preguntar, lo primero. Mis alumnos suelen sacar muy buenas notas, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo les digo las preguntas del examen. Dejadse soltadas, ¿no? Les voy a preguntar ahí a lo loco. ¿Qué os voy a preguntar en este examen? Pues estas situaciones y problemas con estas situaciones. Os voy a preguntar el movimiento de recepción y uniforme. Uno de perfil un poquito bajito, ¿no? Y otro de perfil un poquito más, ¿vale? O sea, uno de perfil bajito, el elemento se mueve, ¿no? A no sé cuántos metros por segundo, a no sé cuántos kilómetros hora. Pasa a metros por segundo, dime cuánto tiempo tarda en llegar a no sé dónde, ¿no? Y luego, el siguiente será
con un poquito de pimienta, ¿no? Si fulanito se mueve de esta manera, y fulanito se mueve de esta otra manera. ¿Cuánto tiempo tarda fulanito en pillar el menganito? ¿Dónde le pilla? ¿Vale? Eso es con respecto al movimiento rectilíneo uniforme. ¿Veis que os voy a preguntar movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Una pista. Efectivamente, muy bien. No he visto muy bien. ¿Y qué os ha preguntado? ¿Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? O sea, esto, quiero que sepas hacer tiros parabólicos, ¿vale? Te lo puedo decir en inglés. I want you to make parabolic. Incluso en alemán, y tengo un poquito oxidado el alemán. Y Silvia es ¿qué? Warum nicht? Was wir wissen wollen ist das Folgende. Mira que te escucho. Ya tenemos a alguien para llevarnos a Alemania. Que Vivir en Alemania es muy divertido. Os recomiendo iros a vivir a Alemania, igual. Sobre todo si os gusta la ciencia. Además, en la residencia de estudiantes universitarios las saunas eran mixtas. El rollo es bueno. ¿Vale? En fin, pues eso. A ver, pero no solamente hay que ir porque las saunas sean mixtas, que también, ¿vale? Es que en Alemania las cosas las hacen muy bien. Y sobre todo a los estudiantes de ciencias, o sea, digamos que a las personas que saben de ciencia nos tratan bien, no nos tratan como aquí, o sea, digamos que nos tratan bien. Así que es una muy buena. Así que bueno, ya lo tenéis. Os preguntaré eso. Esto es lo que quiero. ¿Vale? Así que la semana que viene, a ver, el jueves, claro, el jueves no os veo a vosotros, veo a vosotros. ¿Y cuándo os veo a vosotros? Es que no me sé el horario, es que voy todavía a No sé eso. ¿El lunes siguiente? el lunes no. El próximo lunes nos vemos. Eso sería muy feliz. Entonces, a ver, cada jueves os veo a uno, ¿verdad? Sí. Los próximos jueves. ¿Vale? Así que, a ver, amiguitos que estáis al otro lado de la tablet, os convoco. ¿Vale? El jueves, hoy es jueves 15, el jueves 22 de octubre, examen de física. Amiguitos que estáis aquí presenciales, os convoco. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Aquí en esta clase no, pero es para nosotros. Nosotros nos vamos a poner el siguiente. Que es el 27, 28, 29 creo que es. Jueves 29. Y tenemos 3 seguidores. Espera, ¿alguien de esta clase tiene algún examen el jueves? El jueves que cae. El jueves queda en jueves. Sí, Y entonces no sé, el 27, 28, son nosotros. Biología, matemáticas y inglés y no es la matemática. Hay que llegar. Vale, pues el 22 y el 29, ¿vale? Los tengo el 22, solo el 22. Haré dos exámenes distintos entre sí, pero esencialmente las preguntas van a ser las que os he dicho que van a ser. No podemos preguntar a la del otro, si no conocemos a ninguno. No, son una gente encomiable. Sí, para vosotros, los que estéis ahora aquí sufriéndome, el 29, ¿vale? Por fin, aseguraos de que entendéis todo. Por cierto, ¿ha faltado de alguien? No me estoy pensando. Estamos muy contentos. Darle caña a esto, chicos. Bien, bien. ¿Viene aquí? ¿Es mejor, quizá?
El vídeo de ayer lo subí. ¿El vídeo de ayer lo subí? No sé si lo habéis visto. Voy con ella. A ver, ya está. Datos suficientes. ¿Me tienes que decir? Esto es segundo de bachillerato. Yo creo que sí que lo subí. Sí, primero de bachillerato, ejercicio de MROA. ¿Ese no es el de ayer? Miércoles 7 de octubre, no, ese no es el de ayer, claramente. 2020, 10-14, aquí lo tienes. Primero de bachillerato, tiro parabólico. Voy a comprobar si está. Sí que estoy apañado. Olé, qué bien. Ahí estamos. Bueno, mira, paso. Ya lo compruebo luego. Bien, repetimos el ejercicio. Si el francotirador dispara formando un ángulo de 60 grados. ¿Lo habéis terminado? ¿Os ha salido? Vaya César. Suprimimos. Bien, ahora vamos a tener aquí el coleguita este. Dispara desde una altura inicial de 12 metros, pero ahora estamos disparando formando un ángulo de 60 grados con la horizontal, ¿vale? Así que tienes 60 grados. Lo primero que tienes que hacer, esa velocidad inicial de 400 metros por segundo, la tienes que descomponer en términos de velocidad inicial en el eje de las X y velocidad inicial en el eje de las Y. Si te fijas, ese vector tiene la misma longitud que ese. Así que utilizamos trigonometría. El coseno de 60 es el cateto adyacente, V0x, entre la hipotenusa. Así que la velocidad inicial en el eje de las X va a ser V0, que es 400, por el coseno de 60. Pero el coseno de 60 es un medio, así que esto van a ser 200 metros por segundo. Y el seno de 60 es la V0i, ¿vale? Es decir, el seno de 60 es el cateto opuesto, esa longitud, la V0i, entre la hipotenusa, V0. Así que V0i va a ser 400 por el seno de 60. El seno de 60 es raíz de 3 medios, que es 0,85. Así que 0,85 por 400, 340 aproximadamente metros por segundo, ¿vale? Entonces, esta velocidad inicial 200 metros segundo, esta velocidad inicial 340 metros segundo. A partir de aquí ya este 400 no pinta absolutamente nada en el ejercicio. La velocidad en el eje de las X va a ser constante, la velocidad en el eje de las Y va a variar. Escribimos las ecuaciones de movimiento,
¿vale? Ecuaciones de movimiento en el eje X. Ecuaciones de movimiento. Ecuaciones que me describen el movimiento. ¿Qué tengo en el eje de las X? Un movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento con velocidad constante. La X, la posición, la distancia al pie del edificio desde el que dispara el francotirador es la X0, que es 0, más la velocidad en el eje de las X, que es 200 por el tiempo. Es decir, X es igual a 200t. En el eje de las Y tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el que la aceleración es g, la gravedad. Las alturas van a venir dadas por I sub 0 más la V0i por el tiempo más un medio de g por el tiempo al cuadrado, que en este caso particular es altura igual, altura inicial, la altura desde la que parte la bala es 12 metros. La velocidad inicial en el eje de las Y, ahora la velocidad inicial es 340 por el tiempo, y luego g es menos 10, así que menos 5t cuadrado. Y por lo que respecta a las velocidades, la VI es V0i más g por el tiempo, así que va a ser V0i 340 menos 10 por el tiempo. ¿Vale? Con esto ya conozco perfectamente el movimiento de mi bala. La X se va a mover conforme la ecuación X igual a 200t. En el eje de las Y se va a mover conforme estas posiciones y se va a mover con estas velocidades. Si te fijas, si yo sustituyo un valor concreto de tiempo, podré calcular posición y velocidad, ¿vale? En cualquier instante. Así pues, me lo escribo todo, ¿vale? Estas que son las ecuaciones importantes. X es igual a 200 por el tiempo, Y es igual a 12 más 340t menos 5t cuadrado, y finalmente la velocidad en el eje de las Y es 340 menos 10t. ¿Y la velocidad en el eje de las X? Pues hombre, la velocidad en el eje de las X es 200 y es constante, ¿vale? Si te fijas, tenemos perfectamente localizada la posición de la bala siempre y la velocidad de la bala siempre. Así pues, teníamos que contestar dónde cae, ¿verdad? La primera pregunta es ¿dónde cae? Impongo la condición de caer. ¿Qué significa que la bala cae al suelo? O efectivamente, toca el suelo cuando la altura es 0. 12 más 340t menos 5t cuadrado es 0. Multiplicamos todo por menos 1. 5t cuadrado menos 340t menos 12 es 0. Preciosa ecuación de segundo grado que vamos a resolver. T es igual menos b. 340 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. 340 al cuadrado, ese es un número muy divertido. No lo sé. A ver. Uno, 2, 4, 6, 0, 0, 0. ¿Cuánto es 340 al cuadrado? ¿Alguien me lo dice por fin? A ver, si 35 al cuadrado es 1225, 34 al cuadrado hay que quitarle 69, así que 1, sí, correcto, 115.600. Menos 4 por la A, que es 5, y por C, que es menos 12. Partido, a ver tú, cerrar. Partido de 2 por A, 2 por 5. Entonces esto es 340 más menos la raíz cuadrada de 115.600 más 240, ¿vale? Que sería 115.840 y ya está, 115.840
partido de 10. ¿Vale? Entonces, si te fijas, ¿cuánto nos va a salir esto? Nos debería salir unos 68 segundos, ¿no? Nos va a salir 68 y un valor negativo que no tiene el más mínimo sentido. ¿Vale? Sí, ¿por qué? A ver, ¿por qué es esto? Porque si te fijas, 115.600 es el cuadrado de 340, ¿verdad? Y le hemos sumado una cantidad muy pequeña, que es 200 y pico. Sobre un 115.000, ese 200 y pico no modifica nada, en casi nada la raíz cuadrada, ¿vale? Aquí estás calculando prácticamente la raíz cuadrada de 340. Entonces te va a salir 340 más menos 340,01, ¿vale? Es decir, vas a tener 340 más 340, 680, entre 10, 68, y 340 menos algo que es un poquito más grande de 340, ¿vale? Menos 0,0001, que es un tiempo negativo, que no tiene sentido físico, ¿vale? Así que el tiempo que tarda en caer es 68,00068 segundos, que está muy requete bien, ¿vale? Esto, a ver. Sí, mira. Este 115.600 es 340 al cuadrado, ¿verdad? A 340 al cuadrado, que es un número muy gordo, ¿verdad? 115.600 le has sumado 4 por 5, 20, por 12 son 240. Entonces, si yo sé que la raíz cuadrada de 115.600 es 340, la raíz cuadrada de 115.840 no te has ido a 341 ni harta de vino, ¿vale? Porque tendrías que sumar 681 más, ¿verdad? Entonces, esto va a ser 340 más un número también muy parecido a 340. Así que 340 más 340 es 680. Entre 10, 68. ¿Vale? A ver, si quieres calcular la raíz cuadrada de 115.840 y te saldrá 340,2. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 115.840? Imposible. Pero te tiene que dar un poquito más de 68, no un poquito menos, ¿vale? Porque fíjate, aquí tienes menos, que por menos es más. Entonces es raíz de 115.840. ¿Cuánto es 340 al cuadrado? 115.600. Entonces, la raíz cuadrada de 115.600 es 340. Si ahora estoy calculando la raíz cuadrada de 115.840, es casi 340, pero tiene que ser un número un poquito más grande que 340, no un poquito más pequeño, ¿vale? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 115.840 con calculadora? Con 35, ¿vale? Entonces tienes 340 más 340,35, ¿vale? 680,35 dividido entre 10, 68,035 segundos, ¿vale? Ese es uno. Y el otro es 340 menos 340,35, que te queda menos 0,35, que no tiene mucho sentido. Decir que 0,035 segundos antes de disparar ya había caído la bala, ¿vale? Entonces, el tiempo de vuelo son 68 segundos, ¿vale? ¿Dónde cae? X igual a Vx por el tiempo. La velocidad son, en el eje de las X, son 200 por 68, pues serían 13.600 metros. ¿Vale? ¿O no vale? Cae a 13 kilómetros, lo cual parece bastante razonable, porque estás disparando una bala que sale a 400 metros por segundo. Como la tiras arqueada, ¿vale? Evidentemente sube mucho y baja mucho. Entonces le da mucho tiempo a moverse en el eje de las X. No sé si lo sabéis, los mejores saltadores de longitud son los que más corren. ¿Entendéis por qué? Porque en el momento en el que una persona hace un salto de longitud, cuando ya saltas, cuando ya despegas, la velocidad en el eje de las X es constante. Entonces, si eres el más rápido, si llegas con una velocidad en el eje de las X más alta que tus rivales, simplemente basta con mantenerte en el aire. O sea, lo que te hace moverte en el eje de las X es tu velocidad v sub x. Por eso,
muchas veces el campeón del mundo de 100 metros lisos suele jugar un papel también brillante en salto de altura, porque si eres el más rápido corriendo, también si saltas bien eres el que más lejos llega. Para contestar a la B, mañana os lo corrijo, velocidad en el eje de las Y es igual a 0, condición de altura máxima, calculo el tiempo, ¿vale? Y con eso calculo la altura a la que estoy en ese tiempo, ¿vale? Es el mismo... Voy a hacer un examen el 22, o sea, voy a hacer los dos próximos jueves, ¿vale? 22 y 29. Sí, el 29, ¿vale? Sed bueno. Moderadamente.